conectamos nuevamente con nuestro compañero Sergio Valdés desde Tribunales para ver qué está sucediendo a estas horas. Sergio, te escuchamos. Sí, hay una fuerte reacción por parte de las víctimas que están molestos porque quedó para el martes la definición de este caso. Voy a matar. Cálmate, cálmate. Un pequeño inconveniente parece con el audio. Vamos a tratar de retomar en minutos nada más la indignación de la gente porque se decidió... Ya escuchamos. Para nada. Hoy se cumplen 10 años y 3 meses de esa tragedia y en 10 años nunca escuchamos el pedido de perdón. Solamente hoy, que es un mero formalismo. O sea, los efectos justamente puede tener esta... Doctor Nissen, para recordar que estamos en vivo. Ya, con relación al tema, ¿está de acuerdo con que se prolongue esta decisión? Bueno, una cuestión que está legislada, ¿verdad? Está legislada y el juez, yo creo que ha llevado demasiado bien el proceso, esta audiencia, y tenemos mucha esperanza en que simplemente aplique la ley. Yo creo que lo que hoy él va a valorar sumamente se reúnen, digamos, los requisitos para rechazar. Simplemente conviene, porque hay demasiado gente. No se reúne para nada. Finalmente, entonces, se estuvo escuchando el informe de los psicólogos, no coincide tampoco para... Hoy día los informes de los psicólogos no tienen ninguna envergadura técnica, ni científica, ni seria. Y eso no interesa con relación a los otros hechos irregulares que ocurrieron, como por ejemplo la enajenación de un inmueble cuando con ese dinero estafó Pío Paiva a todas las víctimas. Ese demuestra un mal comportamiento. Claro, y el buen comportamiento es un requisito esencial. Quedó para el martes finalmente. Que queda para el martes a las 13 horas, ¿verdad? En la Secretaría de Juzgado. O sea, ¿se hace una audiencia también o directamente generalmente uno pasa y retira una copia de la resolución. Cada uno se notifica ahí personalmente. Gracias, doctor Nissen. Bueno, vamos a seguir buscando otras reacciones por parte de las víctimas que estuvieron, por supuesto, de las familiares de las víctimas con una reacción bastante fuerte. Doctor Nissen. Bueno, usted cree... Escuchemos. Pero... ¿cree que para el martes se daría una sentencia favorable a usted? Y la verdad que no sé, ojalá pueda ser a favor nuestro, pero como se dan las cosas, los argumentos estaban todos para que no se dé la libertad de Juan Pío Paiva, pero fueron 10 años que siempre nos demostraron que ninguna sentencia fue favorable realmente para las víctimas. Confiamos que, eso le estoy reclamando al doctor Latasa, que cuándo van a tener la parte humana presente. Nosotros no podemos irnos nuevamente a 3 días más a tener que pasar por esta desesperanza, por esta no sé, por estos nervios. Esto no es justo. ¿Usted quiere que se defina hoy? Nosotros queríamos que... ¿Por qué no se puede definir si tienen todos los argumentos para hacerlo? ¿Por qué tenemos que irnos a 3 días? Lo que estamos cansados es que siempre nos apliquen la ley a rajatabla. Eso es lo que estamos cansados. ¿Sabes que tiene miedo para, en presencia de los que a lo mejor estuvieron ahí, el doctor Paiva? No tienen miedo para actuar, tienen miedo. Entonces va a dar un lapso de tiempo para dictaminar al respecto. Sigamos escuchando otras reacciones. Hay un tumulto de gente aquí en el Poder Judicial. Bueno, permiso, señor Luis Torres, ¿cómo está? Usted que estuvo haciendo unas declaraciones que estuvo en ese día del 1 de agosto del 2004, ¿cree que es necesario, su opinión, extender tanto esta decisión? Bueno, nosotros insistimos en el rechazo al pedido de libertad que hace el señor Juan Pío Paiva por todos los argumentos mentirosos que hoy justamente expresaron aquí en el juicio. Él nunca pidió perdón, es bueno que la ciudadanía sepa eso. Siempre despreció la vida desde aquel 1 de agosto. Nunca tuvimos nosotros la oportunidad de escuchar de su parte ningún arrepentimiento ni algo parecido. Es más, la gente recordará que hay una película que habían filmado unos extranjeros y pasaron por uno de los canales de televisión en Paraguay,
donde él decía que él está muy tranquilo con su prisión domiciliaria en su penthouse, en su segundo piso del supermercado que aún sigue funcionando. Y por tanto, creemos nosotros que el señor Juan Pío Paiva no es merecedor de un beneficio que sí el Estado paraguayo debe garantizar a muchos otros presos que están en Tacumbú y en otras cárceles de este país seguramente. Tania, les escucha la señora Liz Torres. Sí, Liz, buenas tardes. ¿Qué aspectos usted piensa que el juez no tuvo bien claro como para ya definir la situación hoy? La verdad que es un poco el enojo justamente de muchos de los compañeros, de las señoras, de nosotros que estamos aquí presentes, porque nos parecía muy clara la posición del fiscal, de los abogados querellantes y también la debilidad que mostró el estudio psicológico, el estudio socioambiental. Estos estudios daban incluso mayores argumentos para el rechazo. Entonces no entendemos cuáles son las razones por las que el señor juez Hermosilla, Carlos Manuel Hermosilla, hoy no tomó una decisión. Lamentablemente nos deja esperando hasta el 23 de diciembre. Nosotros creemos que en realidad aquí se pueden dar muchos escenarios y pedimos que las autoridades correspondientes tengan la suficiente capacidad para dimensionar el hecho, ¿verdad? En el peor de los casos, ¿ustedes van a tomar una postura específica, van a conversar en estos días? Bueno, nosotros de hecho venimos organizados desde el 1 de agosto del 2004, respetuosos de las instituciones, hemos sí estado exigentes, como ustedes saben, hemos estado firmes en nuestro pedido permanente de que haya un juicio donde se sepa la verdad y no quede esto en el olvido, y por tanto vamos a seguir organizados del mismo modo, pero la gente tiene que saber que acá hay más de 2.000 afectados, el mundo sabe esto, y por tanto no podemos hacernos cargo ni garantizar de cualquier reacción que se pueda desatar. Eso lo hemos colocado desde el primer momento. Recuerden que un domingo fuimos de compras a un supermercado, nadie allí venía de un proceso organizativo conjunto, ahí nos conocimos, ahí nos organizamos a partir de la muerte, de las pérdidas. Por tanto, el Estado paraguayo con sus instituciones son las que deben garantizar que aquí esto se cuide y que en este caso el condenado tenga realmente el espacio de protección correspondiente. Y eso, con esta rabia nueva que genera el hecho de que él salga antes, de que ni siquiera cumpla la migaja de condena, produce un escenario bastante difícil, ¿verdad? Muchas gracias, Liz. Egocentrismo también de una persona fría y calculadora que sería un peligro para la sociedad según da el informe psicológico. Totalmente. Yo creo que el informe psicológico da todas las herramientas al señor juez para que rechace el pedido. E incluso el último informe hablaba de que el señor Paiva no se sentía responsable del hecho. Y él tiene una condena por dolo, ¿verdad? Así que evidentemente él tiene como decía, una soberbia tremenda y un desprecio terrible a la vida. Y yo creo que va a volver a cerrar puertas. ¿No se hizo un trabajo psicológico con la sociedad misma de cómo va a recibir la presencia de él en la sociedad? ¿Y solamente se hizo en el entorno de él? A eso mismo me refería cuando decía que somos más de 2.000 afectados. Y más de 2.000 implica que hay muchos ciudadanos y ciudadanas solidarios desde el 1 de agosto del 2004 con esta causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí.